101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia, el podcast del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Hoy además estamos grabando desde los estudios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, así que aprovechamos para hacerles un agradecimiento público por esta colaboración. Yo soy Seidy Salas y me acompaña mi compañero productor Randall Chávez. Muy buenas noches, Seidy. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Los ticos son muy trabajadores. Lo que los hace diferentes es el gusto por el trabajo. Por eso el himno nacional dice: vivan siempre el trabajo y la paz. El trabajo es uno de los valores que a uno le inculcan desde pequeño, que las cosas hay que ganárselas con el sudor de la frente. La gente en Costa Rica es súper pulseadora, a todo lo que sea trabajo le entra. Ve lo que pasa cuando hay ferias de empleo, la gente sí quiere trabajar. Los ticos somos muy trabajadores. Uno de los relatos más conocidos sobre Costa Rica y sobre quienes habitamos en este país es nuestro gusto por el trabajo. Particularmente extendido, este relato se ha convertido en todo un mito fundador y muchas veces nos parece que la laboriosidad es una característica inherente a la historia de nuestro país. Pero ¿sería así? ¿Será esta realmente una condición natural de las y los costarricenses? ¿O existen casos en los que podamos problematizar ideas como esta? Bueno, para ayudarnos a responder estas y muchas más preguntas, esta noche tenemos en el estudio a Adriana Sánchez Lovell. Adriana es una joven historiadora y profesora de la Escuela de Historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, quien hace unos años desarrolló su tesis de maestría en Historia sobre una temática particularmente olvidada en la historia de Costa Rica, que es la vagancia. Además de las temáticas asociadas a la vagancia en el siglo XIX, Adriana es una investigadora que ha desarrollado temáticas interesantes como la violencia vial y la historia del trabajo en nuestro país. Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Adriana, para empezar de lleno con nuestro programa, quisiéramos preguntarte ¿cuáles fueron tus intereses iniciales? ¿Cómo llegaste a este tema de la vagancia? Bueno, a mí en realidad el área que me interesa es la historia del trabajo. Creo que en Costa Rica hay avances importantísimos en historia política, social, cultural y económica. Pero en el tema del trabajo se ha elaborado más los conflictos y la lucha obrera que el trabajo mismo como un proceso productivo que involucra mecanismos de contratación y despido de los trabajadores y las trabajadoras, contratos de trabajo, formas de hacer, de aprender los oficios, de división del trabajo e interiorización de ciertas pautas y cánones respecto a cómo deberíamos trabajar. Cuáles son las jornadas, cuáles son las obligaciones, las reglas dentro del ámbito de trabajo. Y entonces yo me acerqué al tema de la vagancia porque me interesaba particularmente adentrarme en el siglo XIX. Habíamos discutido que habían vacíos importantes en el conocimiento historiográfico, sobre todo entre 1821, 1845, etcétera. Y es un tema metodológico, cuáles son las fuentes que tenemos para conocer al común de los pueblos, a las y los trabajadores en general. Pues principalmente para el siglo XIX son las fuentes judiciales, porque carecemos de prácticamente de testimonios escritos por ellas y ellos mismos. Quienes escriben en los medios de comunicación generalmente son personas letradas que lo hacen desde otro lugar, etcétera. Entonces, sí hay algunos antecedentes de estudios sobre la vagancia que tal vez se hicieron desde otro enfoque, pero un poco siguiendo estas lecturas me pareció que era apropiado utilizar los expedientes judiciales de procesos sobre vagancia para conocer la palabra, la moral, la subjetivación de los sectores populares respecto a la obligación de trabajar o tener modo de vida conocido en Costa Rica. Yo más o menos puedo notar que las preocupaciones centrales de tu trabajo sobre la vagancia están muy orientadas sobre la legislación
Y es muy interesante notar que desde muy temprano, de vida independiente en Costa Rica, se empiezan a contemplar la existencia de leyes contra la vagancia. ¿De qué se trataban estas leyes en este siglo XIX de Costa Rica? Bueno, pues la legislación responde a las condiciones de producción, a situaciones políticas, a los problemas sociales que se van dando en cada momento. Entonces, en realidad, es bastante cambiante la legislación a lo largo del siglo XIX y responde a los distintos momentos que se están viviendo. Por ejemplo, durante la colonia tardía, entre 1750 y sobre todo las primeras 2 décadas del siglo XIX, lo que se trata es de imponer el trabajo agrario. Es decir, por ejemplo, hay bandos del gobernador que penalizan a las personas que no tengan su propia milpa o frijolar o demuestren de qué viven. ¿Y qué se trata eso? De que, por ejemplo, hay persecuciones en contra de artesanos que se dedican a los oficios de sombrereros, músicos, etcétera. Es decir, se está tratando de generalizar, por un lado, los cultivos y por el otro, también de controlar el comercio furtivo. Entonces, también se da la obligación de cultivar, de vender los productos en las entradas del Cabildo de Cartago, determinadas horas del día, etcétera. En los primeros años de vida independiente hay un discurso sobre que lo que mantiene a Costa Rica en paz en comparación con los conflictos posindependencia que hay entre El Salvador y Guatemala y por default también Honduras, radica en la laboriosidad del pueblo. Entonces ya aquí hay un discurso político que trata de establecer que hay algo que distingue Costa Rica de lo que está pasando al norte y que radica en este tema de la laboriosidad. Y en este momento lo que están vigentes son los bandos coloniales y a la vez, a partir de 1930, hay un proceso de más fuerte de privatización de las tierras del común. Muchas de las personas están laborando en tierras comunes que son de muchos tipos y clasificaciones posibles. Entonces también se empieza a gestar un conflicto entre las élites respecto a quienes creen que se deben poner las leyes contra la vagancia y respecto a quienes consideran que en realidad esto es un tema de falla por parte de las municipalidades para lograr poner a trabajar a las personas y colocarlas en sus debidas ocupaciones. Ahora, hay un tema de fondo y es que hasta 1940 no hay un sistema judicial claramente estructurado en Costa Rica. Es decir, no es que en 1840 ya se estructura, pero ya con Braulio Carrillo hay un proceso de la instauración del reglamento de policía de 1841, hay un fortalecimiento de las prisiones, hay un fortalecimiento de la creación de archivos judiciales, porque antes de eso ni siquiera había como una sistematización respecto a ello, lo cual es otra cosa importante de tener en cuenta para nosotras y nosotros como historiadores, cuáles son las limitaciones de las fuentes que utilizamos. Es decir, no podemos pretender ciertos tipos de análisis estadísticos porque sabemos que no está todo lo que pasó. Y entonces, a partir de este momento, además, todavía se intensifica más el proceso de privatización de tierras. Entonces, cada periodo responde a momentos distintos. Ya en las últimas 5 décadas del siglo XIX, hay una tendencia a sistematizar más los procesos judiciales por vagancia. No digamos que es un crecimiento lineal, hay picos que responden a diferentes conflictividades y momentos. No es lo mismo cuando se gesta la campaña nacional que a finales del siglo XIX, que la última década del siglo XIX y la primera del 20, yo noto un incremento muy importante en el número de casos por vagancia. Son gobiernos más autoritarios que están respondiendo a la conflictividad de la época en parte mediante la institucionalización de estas leyes, que lo que vienen es a imponer el trabajo. Es decir, no necesariamente son acusados por vagancia personas que no hacían nada en la vida, sino que son personas cuyas costumbres, cuyas formas de ganarse la vida, etcétera, riñen con, digamos, tal vez lo que se está tratando de imponer con la visión hegemónica del mundo. Ahora, lo importante de la historia desde abajo
es que sabemos que esta visión hegemónica no entra necesariamente a la casa de las y los pobladores de una vez. Es un proceso que toma muchísimos años y que además ellos y ellas interpretan de distintas formas, resisten y transforman. Entonces es un poco ver esa dinámica, ¿no? Precisamente eso estaba pensando, que se trata de definir socialmente qué sí es trabajo y qué no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si trabajas en la tierra, sí, eso sí se considera como trabajo, pero mencionabas, por ejemplo, a la gente que se dedica a la música, eso no era trabajo. Entonces, hay una muy fuerte forma de imponer estas ideas de que sí, quién es un vago o una vagabunda. Sí, en algún momento del siglo XIX yo veo muchas acusaciones en contra de músicos y músicas, que es interesante si lo vemos desde el punto de vista de el lugar que tiene la música popular, en el sentido que la transmitimos y la aprendemos en nuestras casas y los hogares en Costa Rica versus otros lugares como Venezuela, donde hay una tradición muy fuerte con el cuatro y etcétera. Es decir, es posible que se hayan perdido algunas cuestiones, costumbres y tradiciones precisamente por medio de este tipo de legislaciones. El tema es que el discurso sobre la laboriosidad carece de neutralidad. Es decir, siempre se valora ciertas actividades como trabajo, productividad y la producción del bien social sobre otras. Lo importante es atender a cuáles son estas que se está tratando de inculcar, cuáles son los intereses a los que responden. Si hacemos un salto al presente, en este momento uno de los valores que se está tratando de inculcar es el emprendedurismo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el significado del emprendedurismo y cuáles son las condiciones laborales de las y los emprendedores? A menudo son personas que necesitan pedir préstamos para poder emprender su negocio, que a diferencia de las personas que están colocadas en el mercado formal, no van a recibir su salario al fin del mes, sino que depende de lo que produzcan. No sabemos en qué momento van a venir sus ganancias. Entonces, lo que se valora en un momento responde a las condiciones que hay en ese momento en cuanto a producción, mano de obra, etcétera. Porque las leyes contra la vagancia son muy importantes en el siglo XIX. Porque hay escasez de mano de obra durante todo el periodo, entonces sí sirven para obligar a trabajar en determinadas actividades económico-productivas a las personas. Por ejemplo, fueron utilizadas para imponer trabajos públicos, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril, fueron utilizadas para enviar a las personas a trabajar forzadamente en fincas y casas privadas. También algunas personas fueron enviadas a centros de reclusión y al exilio, como San Lucas o Talamanca. Hay quienes fueron enviadas a talleres para que aprendieran oficios, etcétera. Entonces, en un momento en el que el desempleo no es un problema, tiene sentido penalizar por la vagancia. Hoy que el desempleo alcanza un 12% más, no vas a encontrar una utilidad en estas leyes para dirigir a la fuerza de trabajo hacia los intereses económico-productivos. Vas a encontrar otro tipo de legislación que penaliza otro tipo de cosas. Por eso es muy importante la relación entre la historia del trabajo y el control social, porque en realidad el control social responde a ciertos intereses económico-productivos y sociales. Bueno, me parece súper interesante este tema y me encantan los vínculos que Adriana nos está ayudando a hacer con el presente. Vamos a una pausa, ya continuamos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. La historia se teje en cada acto. Resultados de la segunda votación para presidente y vicepresidente de la República. Mira, culpa no era, mira ni dónde estaba ni cómo vestía. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii from the air. Conversamos sobre la trama del tiempo en El hilo de la historia, todos los jueves a las 9:30 de la noche. El hilo de la historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y 101.5 Costa Rica Radio.
Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia. Por mucho tiempo. Estamos de regreso en El Hilo de la Historia, hoy conversando con la profesora Adriana Sánchez Lowell sobre la historia de la vagancia, pero no se trata de lo que hicimos el domingo pasado viendo series todo el día, sino sobre el fenómeno social que implica la existencia de personas que a lo largo de la historia se han visto excluidas del trabajo y sobre cómo la sociedad y el Estado han asumido a estas personas. Antes de la pausa hablábamos sobre las leyes contra la vagancia, sobre la historia desde abajo y sobre el control social. Ahora nos gustaría escuchar lo siguiente. Adriana, en realidad nos gustaría que nos contaras sobre algunos casos que vos hayas identificado a lo largo de tu investigación, cómo era que pues la legislación trataba a estas personas que se consideraban en vagancia. Pues sí, claro. Una de las cuestiones más ricas que tienen estas fuentes judiciales, decíamos en el segmento anterior, es que aunque siempre con el sesgo de las instituciones judiciales que te someten a ciertos interrogatorios y no tenés toda tal libertad para producir, es más, vas a producir probablemente lo que te conviene decir, ¿verdad? Puedes escuchar las palabras y las formas de producir y de pensar de las personas de inicios del siglo XIX, mitad del siglo XIX, final del siglo XIX. Y un caso, por ejemplo, de la colonia tardía es el de Jesús Ramírez. Y para que veamos un poco el mecanismo de acusación en la colonia, había 3 personas que acusaban de vagancia. En el caso de Ramírez, él fue acusado por su propio primo hermano. De hecho, que al final de la acusación termina diciendo, y juro que no lo odio porque es mi primo hermano. O sea... Lo cual también da cuenta de cómo se resolvían cuestiones en las relaciones familiares en la época. Y la razón por la que él fue acusado es porque era un músico que se la pasaba de fiesta en fiesta religiosa y cuando no enamorando a las lavanderas en el río Torres. Entonces eso provocó el recelo de su primo, de otro vecino que también testificó en su contra. Y lo que salvó a Jesús fue su madre, quien testificó que él era hijo de obediencia y que en realidad solo iba a las fiestas de santos cuando ella se lo permitía y que no trabajaba en una milpa frijolar dado que no tenía salud para hacerlo. Entonces, ese podría ser un caso. En esa misma época acusan a una María X, también de vagancia, pero ella logra demostrar a partir del testimonio de vecinos que sí tenía propiedades de las cuales mantenerse, solares y etcétera. Si tenías propiedades, podías ser acusado de vagancia. Mientras que otra mujer fue acusada de vagancia por robar y su hijo también. Entonces, tenemos como 3 dimensiones que habrían. Una moral en la que la comunidad está sancionando ciertas conductas sexuales, de la forma de ganarse la vida, que riñen con los esquemas que se está tratando de imponer y posiblemente problemas personales que están detrás de estas acusaciones. Mujeres que al no depender de un marido, de repente causan recelo y tienen que demostrar que pueden vivir por sí solas de sus propias rentas y de sus propias propiedades. Y personas que ya son, digamos, caen como dentro de lo más tradicional de la criminalidad, que son quienes se dedican a robar. En el caso de esta familia, ellos fueron acusados por el sacerdote de haberle robado a él y fueron los únicos que fueron efectivamente penalizados. ¿Pero penalizados por el robo o por vagancia? Por vagancia y robo, ajá. Porque, por ejemplo, a mitad del siglo XIX, el robo de café entra como una de las causas por vagancia. Es decir, ya aquí, en 1850, el café es importante en las fincas y necesitamos protegerlo del hurto. Entonces, ya está dentro de las leyes contra la vagancia el hurto de café como uno de los causales. Y hay mujeres que fueron sospechosas de eso y que sufrieron procesos a raíz de esto. Precisamente, Adriana, queríamos profundizar un poquito más en el tema de las mujeres, ¿verdad? Porque, como lo mencionabas, la condición era muy diferente cuando eran madres, esposas, amas de casa, a cuando eran mujeres solas. Entonces, contanos
¿Cómo en tu investigación viste estas diferencias de las leyes hacia las mujeres? ¿Qué más puedes contarnos al respecto? Hay antecedentes de investigación muy importantes, por ejemplo, Eugenia Rodríguez, quien demuestra cómo las leyes contra la vagancia fueron utilizadas entre las mujeres y sus esposos por razones como abandono del hogar, amancebamiento, etcétera, ¿verdad? Digamos que los casos que yo he trabajado incluyen, por ejemplo, en la década de 1850, el caso de Rita, Rafaela y María Obando, quienes fueron acusadas por vagancia, y su caso es importante porque ellas huyeron. Es decir, que lo que se ve en la Gaceta es la publicación de que se les busca como reas prófugas, que ahí ya podemos ver el tema de la transgresión. Hablando de transgresión, está también el caso de Brígida Guardia, que trabajé en un artículo con una colega, Flori, que ella lo que hizo fue cambiarse de localidad. Tenía una causa en una localidad y se fue a vivir a otra con otro nombre y apellido. Entonces, cuando fue acusada en esta localidad fue por la madre de un chico con el que se le vio, o sea, era más por un tema de moral sexual. Y los vecinos testificaron a favor de ella, que la veían haciendo puros en la entrada de su casa y lavando ropa, etcétera. Y se hubiera podido salir bien librada de no ser porque vino el gobernador de la anterior localidad en la que ella vivía y testificó que no era Guardia, sino que era otro su apellido y que sí, ella había sido penalizada por vagancia y prostitución. Tenemos también, por ejemplo, el caso de una pareja que vive junta, que fueron contratados para hacer trabajos en distintos hogares, entre ellos con el doctor del pueblo, porque la palabra de las personas de bien tiene un peso importante, lo que se llama las personas de bien, las que son consideradas moral, económica, políticamente, un referente en la comunidad. Y en su caso fue la mamá de ella la que los acusó porque ella vivía en amancebamiento con este muchacho y creía que le daba un mal ejemplo a su hija de 16 meses, que también para entender un poco las concepciones de esa época, no pensaríamos que algo le dé mal ejemplo a alguien de 16 meses porque no necesariamente está pues analizando como creemos lo que está pasando, ¿no? Y este caso me gusta porque él se defiende con una carta y dice: mientras no aparezca la justificación previa de que soy delincuente, culpable de vagancia o de estar lacerando la moralidad pública, no estoy obligado a rendir justificación de ningún género a los ojos de personas como usted que no me conocen. También, señor agente, si usted quiere palabras más abonadas sobre mi conducta, sírvase de dirigir este escrito al señor agente de policía de San José, porque mi vida privada, según derecho, es inviolable. Justicia pido ya. Estamos hablando del 17 de marzo de 1874. ¡Qué plantado! Entonces, es como, para mí como psicóloga e historiadora, es como muy rico ver las transformaciones que se van dando en las subjetividades y la forma en la que las personas defienden su modo de vida, lo que se les está tratando de imponer. Otro tema muy importante respecto a las diferencias entre hombres y mujeres es que mientras los hombres eran condenados a obras públicas, al aprendizaje de oficios, a prisión, a servir en fincas privadas, es decir, que hay una variabilidad importante en las penas, las mujeres prácticamente son solo confinadas a la casa de reclusión de mujeres y a servir en casas honradas. ¿Y qué pasaba en la casa de reclusión de mujeres? La casa de reclusión de mujeres tenía jornadas totalmente controladas. Ellas debían incluso vestir un uniforme drill con mangas jade. Tenían que despertarse como a las 5:30 de la mañana, hacer la oración, su cama, comer en media hora, dedicarse a trabajos durante 8 o 9 horas, volver a rezar e ir a dormir a una hora establecida. Entonces, toda su jornada estaba preestablecida. Y cuando servían en lo que se llamaban casas honradas, prácticamente, servicio doméstico bajo condiciones que no sabemos cómo
se ejercieron y el problema es que dicen hasta que acredite enmienda, es decir, que no hay un control del tiempo en el cual ellas son obligadas a servir. Entonces, hay muchas razones por las que el tema de género es muy importante también respecto a esto. Adriana, siempre para cerrar el programa tratamos como de traer este tema del presente al futuro, ¿no? Y de cómo pensarlo en términos actuales, pero en esta ocasión, más que pensar en el futuro de la vagancia, yo quisiera preguntarte por el futuro de este objeto de estudio. ¿Qué imaginás para una temática como esta tan particular? ¿Qué vías de investigación han quedado abiertas? Y un poco, ¿qué más podríamos saber sobre este tema en otros periodos de nuestra historia? Bueno, yo quisiera continuar trabajando los expedientes de 1890 a 1910, que les decía anteriormente que hay un pico muy importante en el número de casos. Este es otro periodo que no ha sido tan abordado por la historia y que me interesaría muchísimo profundizar y entender mejor. A partir de 1900 y 1910 especialmente hay una mayor profesionalización de las prisiones en Costa Rica, etcétera. Entonces también es importante seguir a lo que pasa después de ahí. ¿Qué pasa con las y los condenados por vagancia? ¿Cuál es la utilidad de las penas, la utilidad que se buscan las penas y cuáles son los motivos por el cual se condenan a las personas? Es posible que en esa época tenga mucho que ver también con conflictos políticos. Entonces, pues de marcar este tipo de situaciones que se van transformando a partir de 1930 con el desempleo. Hay una transformación en la utilidad que tienen las leyes contra la vagancia. Hay un descenso, por lo menos en los expedientes que encontramos, que como les digo, no es algo que podamos establecer estadísticamente. En los países nórdicos hay investigaciones como más claras respecto a este tipo de datos cuantitativos. Aquí siempre lo hacemos con limitaciones, pero igual es algo que nos está diciendo el material empírico que hay a disposición. En 1960 hay otro pico. Entonces, yo creo que es sumamente importante continuar con el estudio de estos expedientes porque nos daría una visión pues a largo plazo de la historia del trabajo y del control social. Estamos hablando de que hay casos desde 1611 hasta 1994 que se da la derogación de estas leyes. Hasta 1994 todavía estaban vigentes leyes de este tipo. Exactamente. Wow. Y es importante decir que todavía continúan vigentes los artículos que permiten, por ejemplo, la requisa de personas cuando están en parques, que prohíben la presencia de personas menores de edad en los bares. Entonces, digamos que en Estados Unidos se prohíbe como estar ahí, no littering, vagueando, estando ahí sin hacer nada. Aquí todavía ellas se utilizan para ese tipo de cosas, generalmente contra personas adolescentes y jóvenes o dependiendo del aspecto, porque también hay un tema de clase, de lo que se está persiguiendo en ese momento. Pero pues yo creo que es un proyecto que da para más, incluso me gustaría seguir profundizando los casos que había aquí. Esta investigación ya la hice sobre todo en el Valle Central y los casos que hay en Limón y Punta Arenas son muy ricos, es decir, yo he encontrado niveles de sumisión importantes en algunos de los testimonios en Limón, mientras que en Punta Arenas hay pues cuestiones de rebeldía también, muy divertidas, que esas sí están en la tesis y en algunos de los artículos. Entonces, pues es una, digamos que a veces a la gente le da risa cuando uno dice vagancia, es en realidad algo muy, muy complicado y muy cruel en ocasiones. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en este programa del Hilo de la Historia. Sí, yo creo que nos dejas con mucha curiosidad y quisiéramos saber más de todas esas historias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos cerrando este programa. Les recordamos que el Hilo de la Historia pueden escucharlo cada jueves a las 9:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio y siempre que lo deseen pueden escuchar nuestros podcasts con tan solo buscarnos como el Hilo de la Historia en las plataformas Spotify y iVoox. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.